Buenas tardes, mi nombre es Ramírez Morales Arturo para la materia del cual de análisis basado en datos y hoy voy a presentar mi exposición sobre reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de los datos. El flujo de la ciencia de datos es un proceso de 6 fases que inicia en la recolección de los datos de fuentes confiables. Esos datos los tenemos que preparar, eliminando lo que no nos sirve y ajustando algunos parámetros. Esa información que resulta de la preparación se introduce en algún sistema que nos permitirá hacer el procesamiento. Después de ese procesamiento obtenemos una salida donde se interpretan los datos y posteriormente se vuelven a almacenar para su futura utilización o análisis. El paso uno es la recolección, que consiste en la extracción de las fuentes disponibles donde la información sea confiable para asegurar la calidad final. Existen diferentes técnicas para recolectar información. Una de ellas es el web scraping, que consiste en programar bots automatizados que recolecten información de la web, el Internet de las Cosas, que funciona con sensores en los dispositivos, a redes sociales que generan grandes cantidades de información, bases de datos, APIs, etc. Los datos recolectados pueden venir en diferentes formatos. El primero es el estructurados, es el que comúnmente conocemos como formas de tablas, de Excel o de SQL en bases de datos relacionales. Am, Constan de filas y columnas, donde cada fila es un registro y cada columna es un atributo de ese registro. Las no estructurados son los que no tienen una estructura definida y son difíciles de analizar por la computadora. El lenguaje natural es tal y como los humanos nos comunicamos. Los generados por máquina, como ya lo mencioné, pueden ser los del Internet de las Cosas. Las redes sociales pertenecen a los gráficos y audio, imagen y video. Dentro de estos formatos siempre tendremos los tipos de datos. Los tipos de datos le dicen a la computadora cómo manejar esa información. Para números se usan los enteros y decimal, para texto se usan las cadenas, para operaciones booleanas como verdadero y falso se usa el tipo de dato booleano y para las fechas se usan los tipos de dato de fecha. El segundo paso es la preparación, esa etapa de limpieza o preprocesamiento, y el objetivo es eliminar la información redundante, incompleta o incorrecta, ya que esto puede crear sesgos a la hora de realizar los análisis. Podemos estar obteniendo resultados que realmente son falsos, ya que no manejamos de forma correcta la información. Una vez los datos estén limpios, la información se tiene que introducir a su destino, o sea, el sistema donde se hará el procesamiento de los datos. Ahora llegamos al cuarto paso, que es el procesamiento. Mediante algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial se interpreta la información, descubriendo patrones que humanamente son muy difíciles de encontrar. Esos patrones pueden ser desde publicitarios hasta diagnósticos médicos. Esto con el fin de tener una salida e interpretación para aquella gente que no es muy técnica. Normalmente esta información va en un contexto de negocio sería los gerentes que lo utilizarían para tomar decisiones, tener una ventaja competitiva para el negocio. Como último paso tenemos de nuevo el almacenamiento, donde los datos se vuelven a almacenar para usos futuros. Hay dos opciones en las que los datos se pueden almacenar. La primera es la base de datos, que en este caso no sería lo más recomendable, ya que su propósito es el registro de transacciones en tiempo real. En cambio, un almacén de datos nos sirve para lo que estamos buscando, que es la toma de decisiones y el análisis. Si decidimos almacenar los datos en bases de datos, tenemos 5 diferentes opciones. La primera es la relacional, la que ya habíamos comentado, que son tablas con esquemas que funcionan con filas y columnas. La segunda es la documental, que
Usan formatos JSON o XML. Tenemos las clave valor, las columnas anchas que son estructuras variables, escalabilidad masiva y las gráficas que funcionan con nodos y relaciones. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias de la base de datos y el almacén de datos y vemos por qué nos funciona más el almacén de datos en este caso. Como ya lo hemos visto, el propósito de las bases de datos es realizar transacciones, mientras que el almacén de datos, su propósito es analítico. Los tipos de datos de las bases de datos son en tiempo real y detallado, mientras que el almacén de datos es histórico y agregado. Los usuarios en las bases de datos son personal operativo y apps, o sea, gente técnica que sabe realizar consultas en bases de datos, mientras que en los almacenes de datos los analistas o los ejecutivos pueden tener acceso a la información sin habilidades técnicas. La estructura de la base de datos son esquemas rígidos, mientras que el almacén de datos son esquemas flexibles. Y la integración de las bases de datos es en una aplicación específica, mientras que el almacén de datos funciona en múltiples fuentes. Por último, veremos algunos aspectos éticos en el almacenamiento de los datos. El primero es la seguridad y la protección de información, y esto tiene que ver más con la seguridad informática, el cifrado y la codificación para mantener los datos resguardados, los cortafuegos para que no haya ataques de algún ciberdelincuente, anonimización de datos, cifrado, codificación y cortafuegos robustos. Segundo son las limitaciones del tiempo del almacenamiento, ya que los datos no deben estar para siempre si no es necesario, porque se deben definir plazos claros de caducidad y tener la disciplina de no guardar datos innecesarios. El exceso de información suele ser un riesgo en la seguridad. El tercero es la privacidad y el consentimiento. La base de todo es la confianza y debemos informar y acordar el consentimiento con el usuario desde el diseño del sistema, asegurándonos de obtener permisos explícitos para cada uso que le demos a la información. Cuarto aspecto, la robustez de la anonimación. No basta con una anonimación básica, se debe de evitar la reidentificación de las personas. Derechos de ciudadanos sobre sus datos. Debe haber un derecho al olvido, exigir eliminar datos cuando ya no son necesarios y derecho de acceso y rectificación, consultar y corregir la información propia. Y por último, protección de datos sensibles, evitar la discriminación por datos como raza, religión y opiniones políticas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.